Hoy vamos a ver las dificultades que van a encontrar estos nuevos estados para afirmarse a lo largo del siglo XIX. Antes vamos a hacer un repaso de cuáles fueron el resultado de las guerras de independencia. Como seguramente sabrán, las guerras de independencia, las revoluciones de independencia ha sido uno de los temas más debatidos en la historiografía latinoamericanista. Hay infinidad de interpretaciones diversas, pero podemos ver dos grandes tendencias. Básicamente el debate se va a hacer a partir del surgimiento de visiones que se llaman a sí mismas revisionistas, aunque son todas de muy diversa índole, pero todos lo que buscan básicamente es cuestionar aquellas visiones más tradicionales propias del siglo XIX, las visiones épicas, nacionalistas, patriotas, que veían las revoluciones de independencia como una especie de aurora de la libertad. En líneas generales, todas estas corrientes revisionistas lo que van a hacer es enfatizar las continuidades que hay en el orden independiente respecto del sistema colonial. Cómo van a persistir ciertos patrones culturales, estructuras sociales y económicas heredadas de la colonia. Y que eso para ellos va a explicar las dificultades que van a encontrar estos nuevos estados para poder afirmarse. En realidad, tanto las visiones revisionistas como las nacionalistas pecan en gran medida de un fuerte subjetivismo. Ambas parten de un presupuesto en común, que el orden republicano, el sistema republicano, es una especie de orden natural, perdiendo de vista así hasta qué punto en ese entonces la idea republicana era un concepto muy difícil de concebir. De hecho, no había ejemplos modernos a los cuales seguir, muy pocos y la mayoría de ellos fracasados. Pero fundamentalmente uno y otros parten de la idea de qué es lo que debería haber ocurrido según sus propios parámetros, ya sea para celebrar, en el caso de las visiones épicas, o para lamentar, en el caso de las visiones revisionistas, el que eso no haya ocurrido. Uno y otro así no alcanzan a calibrar la verdadera dimensión del problema a los cuales se confrontaron estas nuevas élites en el poder ahora. Cómo afirmar un orden político sobre nuevas bases de legitimidad, un poder que ahora se encontraba ya desnudo de ese aura de sacralidad con que habían gozado los antiguos monarcas. Y todo esto en un contexto de una profunda crisis que deja la década y media de guerras y profundas conmociones internas. En este punto entonces vamos a seguir la línea adoptada, sostenida por Tullio Alperinonghi, donde él muestra claramente que más allá de la existencia de obvias continuidades, no es que después de la independencia desaparece todo lo que había antes, muchas cosas persisten, pero el viejo orden colonial ya se había alterado, se encontraba completamente en ruinas, se había trastocado y ya era imposible restaurarlo. Los cambios que se habían producido eran irreversibles ya, y van a surgir en este momento una serie de problemas totalmente nuevos e inconcebibles antes. En última instancia, la crisis que se produce luego de la independencia va a tener menos que ver con aquello que persiste de la colonia que con todo aquello que se perdió luego de la revolución.
Pues, ¿cuál es el legado de las revoluciones entonces? Y sobre todo de la movilización militar que trajeron aparejada las revoluciones, sobre todo en la América hispana. Bueno, en primer lugar está lo que llama Halperin la militarización y ruralización del poder. Muchos de estos sectores que se movilizaron militarmente durante las campañas revolucionarias van a terminar haciendo de la guerra un modo de vida. Y va a ser difícil desmovilizar esos sectores. Esto se va a conjugar con el hecho de que las ciudades van a ser las más fuertemente afectadas en este periodo por la crisis de los sistemas productivos y comerciales, y el centro del poder político y económico en América Latina se va a trasladar hacia las zonas rurales. Desde allí es donde van a emerger los nuevos poderes políticos territoriales que van a ser lo que den lugar a este fenómeno tan conocido del caudillismo. Por otro lado, también va a haber una profunda alteración de la sociedad. Si bien es cierto que esa visión idílica del orden republicano, igualitario, etcétera, nunca se va a haber dado, esto no quiere decir que la sociedad no se va a ver profundamente afectada por esta situación. En primer lugar, va a haber una recomposición de la élite. Algunos de los sectores que se colocaban en la cúspide de la pirámide social van a perder posiciones, sobre todo los más afectados va a ser la clase de los comerciantes peninsulares, que se van a ver objetos de exacciones y de préstamos forzosos y también de persecuciones, mientras que otros sectores como la clase de los militares que ocupaban una posición subordinada dentro de la élite ahora se van a adueñar del poder. También la élite letrada va a ocupar posiciones que antes formaban parte del aparato burocrático colonial, pero no tenían acceso a las posiciones más altas, a los rangos más altos dentro del orden político colonial. También se va a afectar profundamente la relación entre esa élite, esas nuevas élites, y el resto de la sociedad, con los sectores populares. La esclavitud va a persistir, aunque va a tender a desaparecer a distintos ritmos en las distintas regiones. Pero el sistema de castas sí se va a eliminar definitivamente. Durante el régimen colonial había un muy pulcro registro de cuál era el estatuto étnico de cada uno de los individuos, porque de acuerdo a ese estatuto eran también los derechos y obligaciones que les correspondían. En eso ya no va a ser más así, lo que no quiere decir que no va a haber desigualdades sociales, pero no van a estar legalmente establecidas, y esto no necesariamente va a ser un cambio positivo. Algunos, en el caso de por ejemplo, las comunidades indígenas, había cierta inclinación, cierta tendencia paternalista por parte de la corona, que hasta cierto punto protegían a esas comunidades, y que ahora con el avance del liberalismo se van a ver fuertemente golpeadas en muchos casos, sobre todo en la segunda mitad del siglo, cuando empiece la expansión económica. Van a perder parte de sus recursos en beneficio de estas nuevas formas de producción que se están ahora volcando hacia el mercado internacional. Un fenómeno fundamental también va a ser la disrupción de los antiguos circuitos comerciales y estructuras productivas. Uno de los
sectores más afectados va a ser la minería, porque durante años van a quedar abandonadas producto de las guerras. Muchos de los socavones se van a inundar y volver a ponerlos en funcionamiento requería un gran esfuerzo, una fuerte inversión de capitales que en muchos casos no estaba disponible. Y esto, sumado a la inestabilidad política, va a hacer que va a ser muy ardua la recuperación de la producción minera en los niveles que había tenido en los últimos años de la colonia. Y los circuitos comerciales también se van a ver trastocados. Un buen ejemplo es el del Virreinato del Río de la Plata. Todo el Virreinato del Río de la Plata se articulaba en función del eje Potosí-Buenos Aires, y las distintas regiones se ordenaban en torno a ese eje. Cada uno aportaba algo para el comercio de la plata que bajaba desde Potosí y llegaba al puerto. Eso, ahora las minas van a pasar a estar en manos de otro estado, y ese circuito entonces se va a ver quebrado. El otro fenómeno característico es que estos nuevos estados que surgen ahora van a estar en una crisis financiera crónica. Salvo en momentos y lugares muy excepcionales, siempre van a estar escasos de dinero. Y esto va a hacer que, de hecho, el control de las finanzas de estos nuevos estados quede en manos de la clase de los agiotistas, los prestamistas. El otro fenómeno es la irrupción de extranjeros que van a dominar ahora el comercio y el crédito. El crédito hasta 1825, cuando deja, en realidad se corta el crédito. Va a haber una primera oleada de llegada de capitales británicos, sobre todo porque había un excedente de capitales en Inglaterra debido a que estaba cerrado el mercado europeo, primero por las guerras napoleónicas. Y bueno, cuando se vuelva a abrir el mercado europeo, y también como por las experiencias fracasadas de los créditos anteriores en América Latina, el crédito para América Latina, los préstamos se van a cortar hasta por muchos años. Bueno, y finalmente lo que sí vamos a encontrar muy evidentemente es la presencia política, diplomática británica, que se va a volver hegemónica en la región. Pero esto, Inglaterra va a tener como resultado de las primeras experiencias fallidas de intervención directa en la región, va a adoptar una política relativamente sabia, que es, bueno, va a evitar intervenir directamente, y de hecho va a tratar de involucrarse lo menos posible en las querellas políticas internas. Esto tiene que ver con el hecho de que Inglaterra, del peso que tenía, su poder en el mercado, que dominaba de hecho el mercado mundial y sabía el comercio internacional, y sabía que gobernase quien gobernase iban a tener que negociar con ellos. Bueno, en este contexto de crisis general va a haber algunas excepciones, regiones que van a lograr una cierta recuperación en forma relativamente temprana. El patrón general es que las que más rápidamente se van a recuperar van a ser aquellos sistemas productivos que van a requerir menos inversión de capital y menos mano de obra, como el ganado, por ejemplo, la cría de ganado. En algunos casos también la producción de café y cacao en el Caribe, sobre todo, y Centroamérica, se va a recuperar rápidamente. Y dentro de este patrón general, una de las excepciones es Chile, porque Chile va a tener la ventaja de que se van a descubrir nuevas minas en la zona de las minas de Chañarcillo, que por ser minas nuevas van a ser más productivas. El otro caso también más notable, de recuperación más notable, va a ser Cuba, pero Cuba es claramente excepcional porque va a seguir siendo colonia española hasta
fin de siglo. Finalmente en Brasil ya hemos visto que había el mercado azucarero. Brasil va a quedar marginalizado de ese mercado frente a la competencia antillana, aunque eventualmente se va a ver favorecido durante el periodo de las revoluciones en Haití. Pero el azúcar ya no va a ser un elemento que provea los beneficios que proveía antes para Brasil. Y lo va a compensar con otras producciones, primero con el ciclo minero, más tarde con el comienzo de la agricultura del café. Pero Brasil va a tener una ventaja, que la alianza de Portugal con Inglaterra le va a permitir a Brasil vincularse más tempranamente con el mercado internacional, va a insertarse en el comercio internacional más rápidamente, y esto va a hacer que Río se convierta en una suerte de entrepot, el puerto de llegada de las mercancías británicas, y desde allí se van a distribuir en el resto de los países latinoamericanos, y eso le va a dar una posición privilegiada en el comercio atlántico para Brasil. Bueno, vamos a ver ahora una serie de fenómenos resultantes de esta situación más general. Y uno de los fenómenos más notorios va a ser el proceso de fragmentación político-territorial. Ya conocen ustedes el fenómeno que se dio con el antiguo virreinato del Río de la Plata, donde van a surgir una serie de estados independientes en lo que era antes una única unidad política. Ahí eso va a ocurrir muy tempranamente ya, además. El otro caso va a ser también el proceso de desintegración del otro de los virreinatos nuevos surgidos como resultado de las reformas borbónicas, que es el virreinato de Nueva Granada. Colombia, ya lo que es la actual Colombia, va a iniciar su proceso de ruptura cuando Santander empiece a tomar distancia de Bolívar. Santander era el que había quedado como jefe de gobierno cuando Bolívar marchó hacia Perú. En Perú tampoco Bolívar va a encontrar una situación muy favorable, ni bien marche va a ser depuesto allí, lo que va a dar lugar a su vez en Perú una lucha entre distintos caudillos, algunos que van a ser jefes militares realistas antes, bueno, hasta que Gamarra va a ser en alianza con Santa Cruz el que logra imponerse. Pero va a haber un proceso de inestabilidad política hasta mediados de siglo. Bueno, y finalmente en Venezuela va a quedar Páez, que era el jefe de los llaneros que queda a cargo del gobierno, y Flores en Ecuador, y esto pone fin entonces a la Gran Colombia. El otro caso aún más notable de desintegración territorial va a ser el que se produce en Centroamérica. Centroamérica era parte del virreinato de Nueva España, pero ni bien se produce la independencia, forma parte de México, pero cuando cae Iturbide en 1823, ¿se acuerdan? El primer emperador, Agustín I, dura 9 meses en el poder, y tan pronto como él cae, Guatemala se secesiona y se crean las Provincias Unidas de Centroamérica. El argumento que daba Guatemala era, si se quiere, bastante atendible. Obviamente México, el gobierno de México, el nuevo gobierno republicano de México, no aceptaba la separación de Guatemala. Y los centroamericanos le decían, ¿por qué nos niegan a nosotros el mismo derecho que ustedes reclamaron frente a España? Está claro que el principio de autodeterminación de los pueblos tenía implícito, de hecho, este peligro de un
proceso de fragmentación al infinito. De hecho, ese mismo argumento van a ser el que le van a dar frente a Guatemala a las otras repúblicas que van a terminar surgiendo dentro de Centroamérica. Esto va a tener que ver también con una lucha política. En un primer momento van a ser los liberales salvadoreños, liderados por Morazán, los que van a imponer su hegemonía en la región, hasta que Rafael Carrera, un conservador guatemalteco, se rebela y finalmente lo derrota Morazán en 1840, y es ahí donde se pone término a las Provincias Unidas de Centroamérica. En Guatemala entonces Carrera va a imponer un férreo orden conservador que va a durar hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando en Guatemala, bueno, en consonancia con el resto del continente, se produzca un cierto giro liberal, ¿no? Va a estar relacionado a su vez con que finalmente ahí se inicia el proceso de expansión económica. El resto de la región va a estar marcada también por luchas entre liberales y conservadores, salvo en Costa Rica, que es el que logra una cierta estabilidad de forma temprana. Un hecho particularmente traumático en este periodo fue la invasión de Nicaragua en 1850 por William Walker. Walker era un aventurero, no representaba ningún estado, pero esto fue un hecho traumático porque muestra hasta qué punto el grado de fragilidad política de esos nuevos estados, que estaban a merced de cualquier potencia que quisiera ocuparlos. Si esto no ocurrió en gran medida fue por algo que decíamos antes, que Inglaterra no tenía ninguna intención de intervenir, y por otro lado tampoco hubiese permitido que cualquier otra potencia europea intervenga en la región, porque lo consideraban parte de su mercado interno. Esto también explica por qué fracasó el proyecto bolivariano de lo que él llamaba una liga anfictiónica, una liga de todas las naciones latinoamericanas para enfrentar un posible peligro de restauración colonial por parte de España, porque de hecho va a ser Inglaterra la que va a cumplir ese papel ahora. Bueno, vamos a dejar acá y vamos a ver en la segunda parte de esta clase algunos de los otros fenómenos políticos que se dieron en la región.